¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones en esta que es la semana número 29. Semana número 29 de transmitir desde este estudio. Desde este estudio que es mi casa, así que como todas las noches le digo, bienvenido. Mi casa es su casa. Estamos muy cerca ya para las elecciones generales en Bolivia. 4 días. 4 días solamente. Y las encuestas, la mayoría de ellas, tiene definido por lo menos las posiciones. El candidato del MAS, Luis Arce, sería el que tendría mayor porcentaje de intención de voto, seguido de Carlos Mesa y después Camacho. Estas son las 3 posiciones. Lo que no se define todavía en ninguna de las encuestas es si se iría a una segunda vuelta, si se podría ganar por parte de Arce, el del MAS, en una primera vuelta. Eso aún no queda del todo claro. Todavía no. Lo que sí queda muy claro es que hay una tercera fuerza opositora que sería la que estaría complicándole las cosas al candidato con mayor porcentaje y mayor ventaja para poder enfrentar al candidato Arce del MAS. Y esa tercera fuerza es Luis Fernando Camacho y Pumari. Esto queda claro. A los ojos de cualquiera que sepa leer porcentajes de encuestas. Ahí es donde está la mayor fortaleza del MAS en este momento para salir victoriosos en las elecciones. En esa división que existe en la oposición, fundamentada mayormente en los porcentajes de Luis Fernando Camacho. Pero fíjese usted cómo son las cosas. Usted sabe perfectamente bien el seguimiento que le he dado en este programa junto a mi equipo al tema de Bolivia. Y con los hechos en la mano le voy a explicar el desarrollo de este personaje, Luis Fernando Camacho, candidato a la presidencia, junto con Pumari. Luis Fernando Camacho, sin duda alguna, es un hombre al que reconocen los bolivianos como un luchador en un tema de recuperación de la democracia, de enfrentar a Evo Morales, de enfrentar al movimiento al socialismo, y creo que así se reconoce en cualquier frente. Creo que así se puede reconocer también desde el punto de vista periodístico en el seguimiento de los hechos que ocurrieran en su momento, cuando determinó la OEA que se había cometido un fraude. Sin duda alguna fue importantísimo el papel, el rol de Luis Fernando Camacho. Como hoy lo es también, pero en un contrasentido. En un contrasentido enorme. Enorme. Porque indirectamente, y quiero pensar que inconscientemente, Luis Fernando Camacho le está haciendo el juego al MAS. Inconscientemente, le repito, quiero pensar, Luis Fernando Camacho le está facilitando el camino a Luis Arce. Porque las encuestas también dejan algo muy claro. El primer lugar es Arce, el segundo es Mesa, el tercero es Camacho y el tercero no tiene por puntos porcentuales, de acuerdo a las encuestas nacionales, no tiene posibilidad de ganar la elección. No la tiene. Ni en primera vuelta, ni en segunda vuelta, ni aunque existiera una tercera vuelta. Lo que sí queda claro es que ese voto que hoy se concentra con Luis Fernando Camacho está fortaleciendo al MAS, porque debilita a Mesa. Y ojo, yo no estoy hablando de números y de cifras. ¿Cuáles son las intenciones de esta oposición del propio Camacho? Derrotar al MAS. Pero lo que está haciendo fortalece al MAS. Irónicamente y contradictoriamente, le quiero decir de nueva cuenta, espero que inocentemente. Aunque es difícil no verlo. Pero Luis Fernando Camacho en su momento, cuando todavía no entraba en la política, aquí en este programa a un servidor le dijo que no sería candidato. Que no sería candidato a la presidencia de ninguna forma.
Después Luis Fernando Camacho, en algún momento, cambió de pensar y se convirtió en candidato a la presidencia, con Pumari. Después Luis Fernando Camacho me filtra a mí audios de conversaciones con su compañero de fórmula, el señor Pumari, en donde supuestamente Pumari estaría pidiendo dinero y el control de 2 aduanas para continuar participando como candidato a la vicepresidencia en fórmula con Camacho. Camacho me dice aquí en este programa que él no grabó esas conversaciones, que fueron seguramente las personas en el hotel. El hotel sale a desmentir y deja claro que no se graba ningún tipo de conversaciones de ninguna persona que rente un lugar o que esté en un lugar dentro de sus instalaciones para tener una reunión. Lo cierto es que Camacho me envió a mí el audio. ¿Con qué intención? No lo sé. Editorialmente decidimos en esta cadena y en este programa que ese audio no se podía utilizar porque no se tenía el sustento ni la verificación de muchas cosas, como que fuera la voz de Pumari, como que en efecto Pumari se refería a eso, en fin, 1000 cosas más. Y uno en ese momento piensa, si yo fuera Pumari, yo mejor me alejo. ¿Por qué? ¿Qué no éramos compañeros? ¿Por qué lo está traicionando en ese momento? Eso es la lógica, ¿no? De muchas personas. Bueno, yo no me quedaría cerca de alguien que me hace eso. Pero extrañamente, sorpresivamente, Pumari y Camacho se reconcilian. Una persona que, a final de cuentas, le jugó chueco. Le jugó chueco a Pumari. Luis Fernando Camacho, después, fue el primero en exigir una unión de la oposición para que se pudiera vencer al MAS. Pidió que se reunieran. Pidió que se hiciera un frente único para poder derrotar al MAS. Y hoy, Camacho, con todas estas contradicciones, no se quiere bajar de la contienda. A pesar del riesgo que se pueda correr por estar ahí, de perder todos ante el MAS. Tal vez hay un escenario que Luis Fernando Camacho no está viendo claramente. Si sigue en la contienda, si no se gana por parte de la oposición, si regresa el MAS y si regresa Evo, ¿qué cree que va a pasar con usted, Luis Fernando Camacho? ¿Qué cree que va a pasar con Pumari? ¿Qué cree que va a pasar con toda la oposición? En todas estas posturas de Luis Fernando Camacho había una cierta coherencia y en otras incoherencia. ¿Qué es lo que hay hoy para usted en Bolivia? ¿Es coherente el proceder de Luis Fernando Camacho a través del tiempo, de lo que ha pedido, de lo que estaba dispuesto a sacrificar, incluso en su momento de poner en pausa su candidatura para que se lograra una unificación? Hoy, Luis Fernando Camacho, tiene usted esa oportunidad. Esa oportunidad que se le negó, porque yo no digo que usted no quiso, pero que se le negó por parte del resto de los opositores, hoy la tiene usted en sus manos. Hoy lo que usted pedía que se hiciera, hoy usted lo puede hacer. Lo puede hacer realidad, pero ¿está dispuesto o no? ¿Y si pierde? ¿Y si pierde la oposición? ¿Y si gana el MAS? ¿Cuál es el futuro de ustedes? ¿Cuál es su futuro, Luis Fernando Camacho? Y el de Bolivia y los bolivianos. Ese escenario creo que aún no se lo ha planteado. Y aquí estoy esperándolo, porque ya no responde llamadas, ya no responde entrevistas. Y le digo algo, aquí han estado casi todos, menos dos.
¿Sabe quién es uno de ellos? Arce, el candidato del MAS. ¿Y sabe quién es el otro? Usted. ¿Por qué? No tiene nada que esconder, ¿no? Faltan 4 días para la elección. Lo espero, pero tendría que ser mañana. Mañana, Luis Fernando Camacho, porque el viernes está la veda. Así que tenemos tiempo. Hay 24 horas. Mi producción va a seguirlo contactando. Mañana. Mañana para saber si usted y la oposición en Bolivia tendrán un mañana. Vámonos de inmediato con las 5 del día. En el número 5, Donald Trump, investigación secreta. Esto es una información exclusiva de CNN. Durante más de 3 años, fiscales federales investigaron si el dinero de un banco egipcio de propiedad estatal pudo respaldar millones de dólares que Trump donó a su propia campaña días antes de ganar las elecciones de 2016. Así lo informaron a CNN varias fuentes familiarizadas con el asunto. Los fiscales sospechaban que había un vínculo, pero no pudieron probarlo. La investigación representa uno de los esfuerzos más prolongados hasta ahora para entender los lazos financieros en el extranjero del presidente. En el número 4, Paraguay. Identificados pero no detenidos. Las autoridades paraguayas identificaron a los supuestos captores del ex vicepresidente Oscar Dennis. El fiscal Federico Delfino explicó que se trata de 6 personas, entre ellos 3 adolescentes. Estas personas fueron imputadas por terrorismo, asociación terrorista, privación de la libertad y extorsión agravada. CNN desconoce cómo se declaran los sospechosos con paradero desconocido. Oscar Dennis sigue secuestrado. Las autoridades presumen que está con vida. En el número 3, Estados Unidos, segura y efectiva. El principal epidemiólogo de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, señaló que la vacuna contra el coronavirus podría estar ampliamente disponible para abril del año próximo. Según Fauci, los investigadores deberán conocer en noviembre o diciembre cuál es el ensayo clínico más seguro. Aunque especificó que las cantidades iniciales serán de unos pocos millones de dosis y no 100 millones, como dijo Trump. En el número 2, Cuba, China y Rusia. ¿En serio? La organización independiente Freedom House se sumó al resto de instituciones que rechazaron la entrada de países como Cuba, China y Rusia. ¿Sabe a dónde? Al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Freedom House expresó su preocupación por la decisión de otorgarle a Cuba una nueva oportunidad, ya que, según sostienen, recompensa el pobre historial de derechos humanos de la isla. La organización también cree que la inclusión socava la integridad del Consejo para exigir cuentas a los gobiernos abusivos del mundo. Y en el número 1, el tema que le hablaba al principio, bueno, no Luis Fernando Camacho, pero sí Bolivia y sí Pumari. Ahora la pregunta es, ¿esta vez sí? El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia ha acreditado a más de 100 observadores internacionales para vigilar los comicios de este domingo. El presidente del organismo, Salvador Romero, señaló que se sigue una política de máxima apertura y que no se vetará a ninguno de los invitados. Una de las misiones de observación ya de entrada, la de la Unión Europea, detectó preocupación por un posible estallido de violencia después de las elecciones. Bolivia, nuestro tema central, vamos a los hechos. @soy F del Rincón es la cuenta en Twitter, @soy F del Rincón, la etiqueta numeral conclu el ex vol 4. El hashtag es conclu el ex vol 4, conclu el ex vol 4. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soy F del Rincón, @soy F del Rincón. A ver, Bolivia necesita garantizar unas elecciones transparentes, justas y democráticas tras el fiasco electoral de 2019. El Tribunal Supremo Electoral afirma que la transparencia está asegurada. Sí, eso es lo que asegura. Hasta ahora, el Tribunal Supremo Electoral ha acreditado a más de 100 de observadores internacionales para vigilar los comicios, aunque las principales misiones de observación electoral serán la de la Unión Europea, la del Centro Carter de Estados Unidos y la de la OEA, y también la Unión Interamericana de Organismos Electorales, la UNIORE.
3 de ellas se han pronunciado en las últimas horas. El Centro Carter destacó el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, un grado de preparación alto para los comicios y la confiabilidad en el padrón electoral que se usará. Este es el Centro Carter. Por su parte, la misión electoral de la OEA se reunió este miércoles con la presidenta interina Yanine Áñez, el día de hoy. En ese encuentro, la misión manifestó sus deseos de que la elección se celebre de manera pacífica y transparente, que es el deseo de todos, ¿no? La Unión Europea, ¿qué dijo? Bueno, la misión de la Unión Europea destaca que percibe preocupación social en el país por un posible estallido de la violencia después de los comicios. Y ya ha escuchado usted la retórica de Arce, el candidato del MAS, ¿no? A ver, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, señaló que ante estas elecciones la política ha sido de máxima apertura sobre las solicitudes de observación. Romero agregó que no se vetará a ninguno de los invitados. Esto después de que se conociera que la presidenta del Senado, Eva Copa, invitó a la vicepresidenta de Argentina, a Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta ahora, expresidenta, ¿no? Para que haga un seguimiento del proceso. New System, además de la observación internacional, un nuevo sistema, además de la observación internacional, porque ya se introdujeron cambios técnicos para dar credibilidad a los comicios. El sistema de difusión de resultados preliminares, o DIREPRE, va a reemplazar al sistema de transmisión de resultados electorales que se conocía, preliminares, que se conocía como el TREP, ¿se acuerdan, no? Muy cuestionado, por supuesto. Tras dejar de funcionar en forma repentina esa noche electoral de 2019. Bueno, este ya no va a ser, ¿no? El DIREPRE, que es el nuevo, incluye varias novedades con respecto al TREP. El sistema de desarrollo desde cero fue desarrollado desde cero por la compañía británica Recon tras una licitación internacional. El Tribunal Supremo Electoral tiene la propiedad del programa y la administración completa del mismo. Los resultados se difundirán de forma constante y en tiempo real a partir del cierre de las mesas de votación. Y además, el Tribunal Supremo Electoral se comprometió a no interrumpir el flujo de información, es decir, a no interferir en el funcionamiento del DIREPRE. No se va a interrumpir nunca el flujo de información. Si todo marcha según lo previsto y establecido en la ley electoral, los resultados oficiales se conocerán en los 7 días posteriores a la votación. Ahí es donde está el problema, ¿no? Muchos días, pero bueno, 7 días. Existe la posibilidad de que por primera vez en la historia de Bolivia el ganador se defina en una segunda vuelta. ¿Existe la posibilidad? Sí existe. ¿Fijada para cuándo? El 29 de noviembre. La última encuesta de intención de voto elaborado por la empresa Sismori, que ya se la había mencionado, para Unitel, presenta a Luis Arce, candidato del MAS, como favorito, con el 42,2% en intención de voto. Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, se le atribuye el 33,1% en intención de voto. Mientras que Luis Fernando Camacho, de la Alianza Queremos, obtuvo un 16,5% en el sondeo. Cuanto más se afianza el MAS de Evo Morales en las encuestas, pues más llamamientos han surgido dentro de la oposición para evitar la dispersión del voto. Fíjese usted qué interesante este caso. Hoy el senador Edwin Rodríguez le pidió a Marco Pumari, candidato vicepresidencial por Creemos, el compañero de fórmula de Luis Fernando Camacho, le pidió que retirara su candidatura. No hacerlo sería, según él, devolver la presidencia al MAS. Hasta ahora Pumari no se ha pronunciado, no ha dicho nada sobre la petición. Sin embargo, Camacho parece que no se va a retirar de la contienda por la presidencia, parece que no, parece, quién sabe, todavía quedan 2 días, ¿no? O 3, o bueno, 4. Pero parece que no se va a retirar a pesar de que las encuestas, ya le dije, no le dan posibilidades de ganar de ninguna manera, ni en primera, ni en segunda, ni en tercera, ni en quinta vuelta, ahí están los números. Pero como ya no da entrevistas, pero no creo que nada más a mí, ¿eh? Hay medios bolivianos que han querido entrevistarlo y les dicen, manden por favor sus preguntas y se las respondemos cuando tengamos tiempo. Así está, Camacho. Aquí lo espero, Luis Fernando Camacho. Pero vamos a escuchar entonces, ya que no da entrevistas, lo que dijo más recientemente. Bolivianos y bolivianas, el domingo tenemos un gran desafío. Vamos a dejar atrás a la vieja política, vamos a terminar lo que empezamos con los 21 días y recuperar totalmente la democracia.
¿Qué pasaría si Pumari atiende a esos pedidos de renuncia? Camacho se queda sin compañero de fórmula, justo antes de la elección. Ahora, ¿sabe qué es lo más interesante? Que Edwin Rodríguez, el senador por el Partido Unidad Demócrata, a él, Pumari, en su momento le pidió que renunciara a su candidatura a la vicepresidencia. Pumari le pidió a Edwin Rodríguez. Y Edwin Rodríguez lo hizo. Ahora Edwin le regresa el favor, Edwin Rodríguez, y le dice, Pumari, renuncia por el bien de la oposición y por vencer al MAS. ¿Y Pumari qué irá a decir? ¿O ya le dijo algo? No sé. Voy a una pausa, regreso y voy a hablar precisamente con Edwin Rodríguez, senador por el Partido Unidad Demócrata. Ya ver. Le doy la bienvenida al senador por el Partido Unidad Demócrata, Edwin Rodríguez. El senador me acompaña desde La Paz. Senador, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por acompañarme. Muy buenas noches, Fernando. Un gusto estar en tu programa. Un saludo a todo el país y el mundo. Gracias, gracias. Seguramente están muy pendientes de lo que tenga que decir, porque a mí esta historia me parece inverosímil, me parece increíble. A ver, vamos a recordarle a la audiencia, si le parece, senador. A usted, cuando estaba como candidato a la vicepresidencia por Bolivia, dice no. Pumari le pide que renuncie a su candidatura a la vicepresidencia para que no regresara el MAS. Esto fue así. Cuénteme en ese momento, ¿qué le dice en privado Pumari antes de hacerlo público? ¿Y por qué usted decide renunciar? Fernando, en realidad lo que hace Pumari en su condición de ese entonces de presidente del Comité Cívico Potosinista, pues me hace llegar una carta muy emotiva en la que me menciona que primero está la democracia, primero está la patria, primero está el hecho de que Potosí no vote ya por o no cuente ya con un gobierno que le había hecho muchísimo daño, al margen del saqueo, al margen de la postergación, también la humillación de 27 días que sufrimos los potosinos. Creo que esa parte tocó muchísimo mi corazón, como potosino también, y como representante de esta región postergada, pues yo agarro, someto esta carta a una decisión colectiva de mi agrupación, de mi partido, que era aliado en ese momento de Unidad Demócrata, que es el Movimiento Originario Popular, el MOP, y decidimos colectivamente prácticamente aceptar los argumentos que presentaba Pumari en ese momento como defensor de la democracia y defensor de Potosí, y decidimos nosotros bajar nuestra candidatura pese a que nosotros teníamos ya el 12%, estábamos en ascenso, muy parecido a lo que hoy le está ocurriendo a Creemos, pero obviamente mi decisión fue una convicción y un acto de alta ética política para salvar la democracia y no ser el colaborador ni el facilitador de la victoria de Evo Morales y del MAS en el poder. Así que yo tomé la decisión patriótica de bajar mi candidatura y eso evidentemente ocasionó que a pesar de que Óscar Ortiz, el candidato a la presidencia, continuó, pero terminó con un 4% y la gente entendió el mensaje y básicamente logramos llegar a una casi empate. Y ahí, pues, Evo Morales tuvo que hacer el fraude, lo cual ocasionó, pues, la movilización en el país para que, evidentemente, podamos sacarlo finalmente después de 14 años. Eso es lo que ocurrió, querido Fernando. Senador Rodríguez, usted me ha hecho, ¿cómo le puedo decir? Me ha hecho fuerte en la introducción que yo hacía en el programa, porque usted lo define igual que yo. En la posición en la que se encuentra Creemos, Luis Fernando Camacho, Pumari, sin quererlo, están siendo facilitadores del MAS. ¿Usted lo ve igual desde la perspectiva en el momento en que usted decide tomar esta decisión? Porque no querían ser facilitadores del MAS en la división del voto. Y a mí me llama la atención, usted acepta esta petición. Y ahora es al revés, vamos a decir que no es que le esté cobrando el favor, pero
se lo devuelve, vamos a decir así, le devuelve el favor, le dice, bueno, Pumari, ahora yo te pido que tú hagas lo mismo que me pediste hacer a mí, porque estamos en la misma situación que estaba yo y mi partido, Unidad Demócrata. ¿Qué le ha dicho Pumari? ¿Ha hablado con él o desaparecido? ¿Ya le hizo llegar el mensaje? ¿Ya está seguro, senador, de que Pumari ha recibido su mensaje? Cuénteme cómo está esto. Bueno, Fernando, yo le envié la misma carta por si acaso, solamente cambié el nombre y la firma, donde obviamente como el mundo da vueltas, pues hoy estamos en lados diferentes. Yo como senador, defensor de los intereses de mi región, de Potosí y de mi país, de la democracia, pues prácticamente le devolví la misma carta con los mismos argumentos. Y eso significa pues que Pumari tendrá que tomar una decisión. No se ha pronunciado formalmente. Entiendo que le han hecho algunos medios de comunicación alguna entrevista y él básicamente entiendo que no está con intenciones de renunciar. Y bueno, veremos qué es lo que pasa en estas próximas horas. De todas maneras, es mi hermano potosino, es un compañero de lucha y creo que él tiene que ser consecuente con sus palabras, con sus convicciones y sobre todo con la defensa de la democracia y con la defensa de los intereses de Potosí. No puede ser que nos haya costado al dictador y pues de manera directa o indirecta, como usted dice, que ellos lo vuelvan a poner. Creo que eso sería irrisorio y obviamente el pueblo potosino, en particular para Pumari, y el pueblo boliviano para Camacho, tendrá que evaluar ese acto si es que evidentemente no hacen patente su renuncia. Y el escenario que yo no sé si se lo han planteado el propio Camacho y Pumari, si regresara el MAS con Arce y seguramente Evo Morales al país, ¿qué va a pasar con ellos? Porque la cosa no se va a quedar así nada más, ¿no? Ahí van a ser objetivos precisamente de un gobierno masista de nueva cuenta, basándonos en cómo opera el MAS. Yo no creo que los vayan a dejar muy tranquilos ni a Pumari ni a Camacho si no llegara a pasar la oposición a la silla, ¿no? Pero me parece maravilloso lo que me acaba de decir, ese dato es tan importante. La misma carta, porque claro, era la misma circunstancia. La misma carta que le mandó Pumari, pues nada más le cambia la fecha y la firma y va de regreso porque es la misma circunstancia. Pero déjeme marcar una pausa, senador, y le voy a preguntar antes de ir a la pausa. Me responde después del corte. ¿Usted cree que esta decisión de Pumari, que no se ha dado, dependa de Pumari o de alguna forma Camacho lo está forzando a mantenerse en la campaña? ¿Por qué le digo esto? Por el pequeño detallito de la grabación. ¿Se acuerda esa grabación? Esa grabación que nunca supo explicar Camacho y que nunca quedó claro quién la grabó. Yo digo, ay, ahí le metió puñalada por la espalda Camacho a Pumari, porque tal cual, ¿no? Su compañero de fórmula y se filtra, porque me lo filtró él a mí directamente el audio, de Pumari, para decir que quería dinero y dos aduanas, ¿no? Y yo digo, ¿no será que hay algo ahí que lo está frenando, Pumari? ¿Usted cree que se puede hacer el escenario? Me responde después de la pausa. Regreso un momento con el senador por el Partido Unidad Demócrata, Edwin Rodríguez, desde La Paz de Aveiro. Continúo con mi invitado, el senador potosino del Partido de Unidad Demócrata, Edwin Rodríguez. Y le decía yo, oiga, senador, a mí, o sea, yo no puedo sacarme de la cabeza este escenario que usted conoce muy bien, que ocurrió con el tema del audio, en donde supuestamente Pumari le estaba pidiendo dinero y el control de dos aduanas a Camacho para continuar como compañero de fórmula, ¿no? Vaya, nunca ha quedado claro cuál fue la intención de esto y cómo un compañero de fórmula pudiera haber filtrado ese audio. Al menos a mí me lo dio Camacho. En fin, yo le pregunto, ¿usted cree que hay algo detrás de todo esto? Digo, dado ese escenario, pues uno piensa lo peor, ¿no? Y que eso esté forzando a Pumari a decir, no me voy a bajar. ¿Usted cree que haya algo más por ahí?
No, no creo, Fernando. Yo creo que la decisión es absolutamente personal. Yo le voy a contar brevemente la experiencia mía. Yo también tenía presiones. No se olvide que también el candidato a la presidencia de Bolivia dice no, del cual era yo acompañante, era de Santa Cruz y también pertenecía a grupos empresariales poderosos. Sin embargo, yo creo que la decisión está en uno, en la valentía que uno debe tomar, es decir, la actitud, y que creo que entre los dirigentes y los políticos, sobre todo en Potosí, la tenemos. Yo creo que está más bien en la disyuntiva de que o sacamos algunos diputados para luego negociar o definitivamente sacrificamos esos diputados por la patria, por la democracia. Yo decidí ir por lo segundo, es decir, también después se enojaron mucho conmigo ciertos grupos empresariales, el propio partido, pero salvamos el país, hicimos el 50% del trabajo, porque fíjate, si yo no tomaba esa decisión, seguramente Bolivia dice no, iba a seguir ascendiendo un poco más, dividiendo, y seguramente el fraude de Evo Morales iba a ser, no se iba a notar, iba a ser innotable. Entonces, creo que contribuimos muchísimo con nuestra decisión, y bueno, hoy le toca a Pumari pensar y sopesar ese escenario, porque, como usted dice, es exactamente el mismo escenario que se presentaba hace un año, Fernando. Sí, es exactamente el mismo escenario, es exactamente lo mismo. Ahora, a ver, existe esta posibilidad, creo yo, usted me dice si estoy equivocado, pero el legislativo todavía se puede trabajar si Camacho y Pumari decidieran retirarse. Ellos pueden dejar el espacio de elección legislativo con sus candidatos, pueden hacerlo. O sea, ¿a qué me refiero? Que se retiren ellos para sumarle a Mesa, pero en el legislativo pueden tener representación. ¿Esto puede ocurrir? ¿Se puede hacer eso, senador? Sí, así es. De hecho, muchos cruceños están planteando un voto cruzado, es decir, que voten la región de Santa Cruz, vayan a votar para Mesa, y que definitivamente el voto cruzado vaya hacia los diputados uninominales, o sea, de representación territorial de Camacho. En un virtual evento de que se retire Camacho y Pumari, de la candidatura, si bien anulan ellos a diputados plurinominales y senadores, más no anulan a los diputados por territorio y diputados uninominales. Por tanto, retirándose, la gente puede seguir votando por sus diputados uninominales de Camacho y Pumari, y eso eventualmente podría también nomás garantizar la presencia de diputados de Creemos, pero obviamente ya habríamos salvado el peligro, es decir, hay un peligro mayor que de repente no hemos avisorado todavía, pero yo lo digo acá en tu programa. Fíjate que el MAS en este momento tiene 2/3 todavía en la Asamblea, y de los 340 municipios que hay en Bolivia, los controla 240, y justamente entre las carreteras troncales, vale decir que ahí está su fortaleza de movilización y su fortaleza también de gobierno desde la Asamblea. Fíjate que ellos están poniendo toda la carne al asador para la primera vuelta. Por eso es importante que fortalezcamos la candidatura, en este caso ya de Mesa, por ser el segundo, de manera que no esté ese peligro. Fíjate, Fernando, si es que no ganaran en primera instancia, en primera vuelta, los del MAS, no sé si van a querer perder ese poderío o lo van a querer patear la elección a futuro. Entonces, de ese tamaño es el problema. Por eso se hace imperativo e indispensable la decisión de Camacho, y como Camacho parece que ni la sueña, pues Pumari creo que le debe una factura al departamento de Potosí, y fundamentalmente a sus propias palabras que nacieron al esgrimir la carta que me envió. Y le voy a decir algo más, senador, y usted lo sabe perfectamente igual que yo en el tema de la política. El pueblo le pasa factura, ¿eh?
Y lejos de que gane el MAS y pueda haber algún tema político en contra de ellos, lo que sea, el pueblo le va a pasar factura. De ser dos figuras sumamente queridas por el trabajo que todos reconocen hicieron durante el tema del fraude declarado así por la OEA, se pueden convertir en dos figuras odiadas, en dos figuras odiadas por su cerrazón en un momento en el que ni siquiera se puede pensar en un partido político desde la perspectiva de la oposición, sino en no permitir que haya esta continuidad del MAS. Pero la historia y el tiempo y el pueblo pasan la factura. Oiga, senador, me tengo que ir. Yo le quiero agradecer muchísimo. Si le contesta a Pumari, me avisa de una vez de inmediato, ¿no? Muchísimas gracias. A usted, Fernando, muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Era el senador por el Partido Unidad Demócrata, Edwin Rodríguez. Me acompañó desde La Paz. Voy a hacer una pausa y vamos a regresar con un tema sumamente delicado que tiene que ver con el gobierno de México, con el gobierno de Estados Unidos y con mujeres mexicanas. Ya le cuento al regresar. El gobierno de México está investigando los casos de dos mujeres mexicanas quienes dicen que, escuche lo que le voy a decir, sin su consentimiento, habrían sido sometidas a histerectomías. ¿En dónde? En un centro de detención para migrantes aquí en Estados Unidos, en el estado de Georgia. El caso se desprende de la denuncia que realizó una ex trabajadora de este centro en Georgia y que también está bajo la investigación de las autoridades migratorias de Estados Unidos. Mi compañera Krupskaya Liz le tiene este reporte. El gobierno de México dice que ha identificado a dos ciudadanas mexicanas que presuntamente habrían sido operadas sin su consentimiento en un centro de detención en Georgia. En un comunicado difundido el fin de semana, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México afirmó que una de las mujeres identificadas el 23 de septiembre dijo no haber autorizado la intervención ni habría recibido cuidados postoperatorios, a la vez que no se le atendió de una hernia que padecía. El gobierno de México informó además que se encuentra verificando el caso de otra mujer que se encuentra en México y que supuestamente también habría sido sometida a una intervención quirúrgica ginecológica sin su pleno conocimiento y sin haber recibido una explicación en español sobre su diagnóstico o sobre la naturaleza de los procedimientos que le realizarían. El comunicado dice que los procedimientos habían ocurrido mientras las dos mujeres estaban en el centro de detención migratorio de Osilla, en el condado de Irwin, Georgia, bajo la responsabilidad de la Oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés. Al respecto, este martes ICE emitió un comunicado atribuido al director interino Tony Pham, en el que señala que las acusaciones plantean preocupaciones muy serias que merecen ser investigadas y que están siendo revisadas por la oficina del Inspector General, donde se presentó la denuncia original, así como por el Departamento de Seguridad Nacional. Agregó, y citamos, si hay algo de verdad en estas acusaciones, es mi compromiso hacer las correcciones necesarias para asegurar que seguimos dando prioridad a la salud, el bienestar y la seguridad de los detenidos de ICE. Por su parte, un portavoz de La Salle Corrections, la compañía que opera las instalaciones del Centro de Detención Migratoria de Irwin, dijo que todas las mujeres bajo nuestro cuidado reciben atención médica ginecológica y obstétrica de rutina apropiada para su edad, de acuerdo, agregaron, con las pautas comunitarias reconocidas para los servicios de salud de la mujer. Estos casos salieron a la luz luego de la denuncia de una enfermera que trabajó en ese centro de detención, Dawn Wootton, afirmó haber hablado con al menos 5 detenidas que dijeron haber sido sometidas presuntamente a histerectomías. ICE aseguró luego que, según sus registros médicos, solo 2 mujeres en ese centro de detención habían sido derivadas para intervenciones ginecológicas. Según la Cancillería mexicana, a la fecha al menos 20 mujeres han sido entrevistadas por funcionarios consulares como parte de la investigación en curso. El Consulado General de México en Atlanta dice el comunicado está en contacto con el abogado que coordina una posible demanda colectiva y con las mujeres que podrían ser incluidas en la misma con el fin de explorar las vías legales a seguir. La identidad de las 2 mujeres permanece bajo resguardo. Krupskaya Liz, CNN, Ciudad de México. Con Banco.
Soy Fernando del Rincón y como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y yo como estoy en mi casa, le digo buenas noches, me voy a dormir. Pásenla bien.